En este vídeo se va a hablar del estudio epidemiológico del cáncer de próstata en el País Vasco. El cáncer de próstata es una enfermedad en la que se forman células malignas en los tejidos de la próstata. La próstata es una glándula del aparato reproductor masculino cuya función es producir un líquido que es parte del semen y está situada debajo de la vejiga y delante del recto. Su tamaño es de una nuez y rodea una parte de la uretra. El cáncer de próstata es más común en hombres de avanzada edad. Aproximadamente 1 de cada 5 hombres será diagnosticado de cáncer de próstata. Los síntomas de cáncer de próstata pueden incluir flujo de orina débil, ganas repentinas de orinar, aumento de la frecuencia de ir a orinar, en especial por la noche, dificultad para iniciar el flujo, dificultad para vaciar vejiga por completo, dolor o ardor al miccionar, presencia de sangre en la orina o en el semen, dolor en la espalda, las caderas o pelvis, que no desaparece. Otros síntomas pueden incluir, por ejemplo, falta de aire, sensación de mucho cansancio. Los factores de riesgo de desarrollar cáncer de próstata incluyen tener más de 50 años, antecedentes familiares, por ejemplo, si el padre o el hermano de un hombre padecen cáncer de próstata, se duplica el riesgo de que este hombre padezca la enfermedad. Aún así, la mayoría de los cánceres de próstata ocurre en hombres que no tienen antecedentes familiares de este cáncer. El cáncer de próstata ocurre con más frecuencia en los hombres de raza negra y en hombres de Caribe con descendencia africana que en los hombres de otras razas. No están claras las razones de estas diferencias raciales y étnicas. Otros factores con menos efecto, por ejemplo, obesidad, alimentación. De hecho, se recomienda como medida preventiva una adecuada ingesta de frutas y verduras, actividad física y mantener un peso saludable, tabaquismo, exposición a sustancias químicas, inflamación de próstata. La asociación entre los dos, entre inflamación de próstata y el cáncer de próstata, todavía no está clara y es un área activa de investigación. Infecciones de transmisión sexual y vasectomía. Para detectar y diagnosticar el cáncer de próstata se utilizan pruebas que examinan la próstata y la sangre. Se puede utilizar examen físico y antecedentes. Es un examen del cuerpo para revisar el estado general de salud e identificar cualquier signo de enfermedad, como masas o cualquier otra cosa que no parezca normal. También se toman datos sobre los hábitos de salud del paciente, los antecedentes de enfermedad y los tratamientos anteriores. Examen digital del recto. Es un examen hecho por el médico o enfermero en el que se introduce un dedo cubierto por un guante lubricado en el recto para palpar la próstata a través de la pared del recto y determinar bultos o áreas anormales. Prueba del antígeno prostático específico. Esta prueba mide la concentración de PSA en la sangre. El PSA es una sustancia elaborada por la próstata que se puede encontrar en una mayor cantidad en la sangre de los hombres que tienen cáncer de próstata. Ecografía transrectal. Se inserta una sonda de ecografía en el recto para examinar la próstata. La sonda hace rebotar las ondas sonoras en los tejidos internos de la próstata para producir ecos, que forman una ecografía de la próstata. La biopsia transrectal. Imágenes por resonancia magnética. Se inserta un transductor por el recto que emite ondas de radio cerca de la próstata. La máquina de IRM toma imágenes más claras de la próstata y del tejido circundante. La IRM transrectal se realiza para determinar si el cáncer se ha diseminado fuera de la próstata, hacia los tejidos más cercanos. En cuanto a la clasificación internacional de enfermedades, el cáncer de próstata está catalogado con el código de numeración P61, en su 10ª edición. El cáncer de próstata se clasifica por grados. El sistema de puntuación Gleason es el sistema más frecuente de determinación de los grados del cáncer de próstata. La puntuación de Gleason se asigna de la siguiente manera. Al observar las células con un microscopio, el médico asigna un número o grado a estas células, entre el 1 y el 5. Este grado se basa en la medida en la que el cáncer de próstata se parece al tejido sano. Los tumores menos agresivos, por lo general, tienen un aspecto más parecido al del tejido sano, mientras que los tumores más agresivos
tienen un aspecto más diferente del tejido sano. Las puntuaciones de Gleason 6 pertenecen al grupo de grado 1, que sería un cáncer de grado bajo. La puntuación de Gleason 7 sería el grupo de grado 2-3, que correspondería a un cáncer de grado medio. La puntuación de Gleason 8 y 9 y 10 serían los grupos de grado 4 y 5 respectivamente, lo que sería un cáncer de grado alto. El objetivo principal de esta investigación es el de describir y analizar la epidemiología del cáncer de próstata en el País Vasco. Para hacer la introducción, pusimos en Google los términos de búsqueda, cáncer de próstata, obteniendo información para nuestro trabajo de Medline Plus y el Instituto Nacional de la Salud. Las técnicas diagnósticas y los grados del cáncer de próstata proceden de cancer.net. Los resultados están sacados de Osakidetza y para la discusión utilizamos los términos de búsqueda cribado del cáncer, utilizando en su composición un artículo de la revista Elsevier, un artículo de la sección de salud de ABC o el proyecto de script del Ministerio de Sanidad, entre otras fuentes. Después de recoger la información de nuestro estudio epidemiológico, los resultados fueron los siguientes. 1. En esta primera gráfica podemos ver las principales causas de muerte en hombres. Vemos la tasa ajustada por edad de la población europea estándar de 2013. El cáncer de próstata es la quinta causa de muerte, 36 casos entre 100.000. Por detrás de la cardiopatía isquémica o el tumor de pulmón, tráquea y bronquios. Esta gráfica nos muestra el número de casos de cáncer en Euskadi. Entre los años 2009 y 2013 se diagnosticaron en 67.409 casos de cáncer, 40.312 en hombres y 27.097 en mujeres. Como podemos ver, el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en hombres. Aparecieron 8.369 nuevos casos. Casos prevalentes por localización: hombres, Comunidad Autónoma del País Vasco en 2013. En esta gráfica podemos ver una mayor prevalencia en hombres de tener cáncer de próstata a tener otro tipo de cáncer. Vemos que está por encima de los demás tipos de cáncer con una prevalencia de 7.330 casos. Esta gráfica representa las tasas de incidencia del cáncer de próstata por 100.000 hombres en Álava. Las tasas están ajustadas por edad a la población del País Vasco. Podemos ver que la tasa de incidencia es mayor en Vitoria que en Vizcaya y Guipúzcoa. La tasa de incidencia en Bilbao. Esta gráfica representa las tasas de incidencia del cáncer de próstata por 100.000 hombres en Bilbao, ajustadas por edad y teniendo a la europea como población de referencia. Podemos ver que esta tasa de incidencia de la enfermedad es menor en Bilbao que en Álava y Guipúzcoa. Distribución de la razón de incidencia estandarizada. Podemos ver mediante el diagrama de cajas que en Álava hay más incidencia, mientras que en Vizcaya encontramos un número menor de casos. En esta tabla vemos la tasa estandarizada de mortalidad por enfermedades y el número de defunciones por provincias en 2011. En Vizcaya hay un mayor número de muertes por cáncer de próstata, con un número de casos de 211 y una tasa de 21,5. Le sigue Guipúzcoa con un número de casos de 111 y una tasa de 19,8. Y por último, Álava, con un número de casos de 44 y una tasa de 14,9. En esta tabla vemos la supervivencia neta estandarizada por edad, que disminuyó el 96,8% en el primer año de diagnóstico, al 89,9% en el quinto año de diagnóstico. Y este patrón fue similar hasta los 75 años y a partir de esta edad disminuyó significativamente. La comparativa con Europa y España 2000-2007 y Comunidad Autónoma Vasca 2000-2012, número de casos incidentes y supervivencia a 5 años. Podemos observar que el porcentaje de supervivencia es mayor en la Comunidad Autónoma Vasca, con un número de casos incidentes de 20.113 y una tasa de supervivencia de 89,9%.
seguida de España con un número de casos incidentes de 18.418 y una tasa de supervivencia de 84,6%. Y finalmente vemos a Europa con un número de casos incidentes de 951.642 y una tasa de supervivencia de 83,4%. Significativamente vemos que es mejor en la comunidad autónoma vasca que en España y Europa. En la siguiente vemos la evolución histórica y previsión para el futuro. Como podemos ver, la supervivencia ha aumentado de un 43,6% al 90,7% en el periodo de 1986 al 2014, con un porcentaje de cambio de 47,1%. Evolución de la supervivencia por territorio histórico. La evolución de la supervivencia del cáncer de próstata por territorio histórico ha conseguido la misma tendencia que en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se observa un gran aumento en los tres territorios, sobre todo en Vizcaya, seguida de Guipúzcoa y luego Álava. En este último territorio histórico, donde sin embargo se observa la supervivencia relativa más elevada de los tres territorios históricos en el periodo 2000-2004. Y por último, vemos la influencia de las desigualdades socioeconómicas en la mortalidad. Las causas de muerte con mayores desigualdades absolutas en hombres son la enfermedad pulmonar obstructiva coronaria, con 66 por 100.000 casos, 66 casos por 100.000. El cáncer de pulmón, la cardiopatía isquémica y la cirrosis. El cáncer de próstata ocupa el séptimo lugar, mostrando desigualdades cercanas a 20 por 100.000 habitantes. Para la discusión, vamos a dividirlo en 5 apartados. 1. Hay suficiente investigación sobre cómo influyen los factores de riesgo en el cáncer de próstata, aunque su influencia es muy relevante en la mortalidad y la supervivencia. 2. La mayor probabilidad de sobrevivir a este tipo de cáncer deriva de su detención precoz, ya que cuando se identifican las primeras fases hay casi un 100% de posibilidades de curación. La supervivencia del País Vasco pasa de un 43,6% a un 90% de 1986 a 2004. Entre las causas están la generalización del test diagnóstico precoz de determinación de niveles del PSA, ya que consiste en una simple determinación sanguínea, y la concienciación de los hombres a la hora de hacerse el examen digital del recto. 3. En las últimas décadas, en los países occidentales, la mortalidad por cáncer de próstata presenta una tendencia descendente. Esta reducción de la mortalidad, sin embargo, no parece que se pueda atribuir al cribado por PSA, y sí a una mejora en los tratamientos. 4. El aumento de la incidencia a partir de la década de los 90 es debido principalmente al adelanto diagnóstico tras la introducción del cribado de cáncer de próstata, ya que anteriormente el diagnóstico se basaba en el tacto rectal. 5. Debido a que las desigualdades socioeconómicas afectan a la mortalidad de este cáncer en un número a 20 de cada 100.000 hombres, vemos necesaria la puesta en marcha de iniciativas para reducir las desigualdades sociales y de esta manera mitigar el efecto de esas desigualdades sobre la salud. Tras el análisis de los resultados y la discusión, hemos extraído las siguientes conclusiones. Primera, el cáncer de próstata es la quinta causa de muerte en hombres. Segunda, la prevalencia de tener cáncer de próstata es mayor que para el resto de cánceres. Tercera, aunque Álava tiene la mayor incidencia de cáncer de próstata del País Vasco, cuenta con el número más bajo de disfunciones por ese tipo de cáncer. Cuarta, Bilbao tiene menor número de casos, pero sufre la mayor mortalidad por cáncer de próstata. Quinta, la supervivencia disminuye con la edad. Sexta, la incidencia aumentó significativamente en el periodo 2000-2004 y se ha mantenido constante desde ahí. Séptima, la supervivencia es mayor en la comunidad autónoma del País Vasco que en España o Europa. La supervivencia en el País Vasco se ve aumentada un 47% de 1986 a 2004. Ha aumentado por igual en las tres provincias.
Y novena y última, la influencia de las desigualdades socioeconómicas en la mortalidad es de 20 por 100.000 habitantes.